Has de saber, querido amigo, hermanos, que en tu planeta han de acontecer grandes cambios que marcarán el camino de una nueva era evolutiva que afectará a todos los habitantes de la Tierra, sin escapar uno solo. A unos para su beneficio y elevación espiritual, y a una gran mayoría para su perdición y destrucción. Escucha con atención, pues de cómo acepten y asimilen esta profecía, podrán ver y sentir el momento oportuno para su cabal cumplimiento. Por sobre todo, os anuncio con gran felicidad y esperanza que después del cumplimiento de todas las cosas anunciadas, sobrevendrá un tiempo pletórico de paz y justicia para el justo, un tiempo de vendimia para los pacificadores, un tiempo de verdadero amor y comprensión entre los hombres, un futuro que se vivirá en comunión con los valores del Espíritu, el cual se ha derramado como manantial sobre todos, pues se habrá cumplido la promesa del Santo Espíritu. Serán días de gozo, los hijos se levantarán en las enseñanzas verdaderas y el conocimiento romperá las ataduras, pues los que se ganen el derecho a vivir en tan gloriosa edad recibirán la sabiduría necesaria para entender por fin la verdadera razón de la vida. Conocerán el significado de la muerte, se rasgarán los velos a los escogidos y se conocerá en plenitud la ley de reencarnación y resurrección. Se dará a conocer el plan supremo de vida, el porqué de las enfermedades que han atribulado al hombre. La libertad de conciencia será uno de los maravillosos frutos que saboreará el hombre.
Ha llegado el momento de comprender la profecía. Durante tanto tiempo, la humanidad, el hombre de la tierra, ha pensado que las profecías se han creado para no cumplirse, que son parte de una religión y por ende, creer en ellas significa ser religioso o dogmático o pertenecer a alguna ideología. En tanto, hoy vamos a comprender cuáles son los cimientos de la profecía. Como pudimos ver en el video, muchos de los acontecimientos que sucedieron en la antigüedad y en este tiempo contemporáneo fueron acontecimientos que estaban escritos en profecías que fueron dejadas en este planeta. Ha llegado la hora entonces de entender qué es realmente la profecía, fuera de toda creencia, religión o dogma. Nos agrada estar nuevamente con ustedes en este programa y ustedes son los que nos impulsan a seguir entregando este saber que desde nuestro humilde corazón les damos la bienvenida con un gran abrazo de corazón a corazón a cada uno de ustedes que nos ha estado viendo, escuchando y observando por tiempos, a esta gran familia de Programa Voluntad, donde se busca activar la voluntad como una ley del espíritu para que busquemos acrecentar nuestra conciencia a través de un conocimiento limpio y puro. Mi nombre es Luis Barberán. Me acompaña mi hermano Raúl Carrillo. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Luis. De verdad muy alegre y contento de poder estar de vuelta con otro capítulo más, teniendo en cuenta que veníamos conociendo todo lo que era el amor, todo lo que eran las profecías, hablando de todo lo que es el hombre 144.000, y ahora que volvemos, después de conocer el transductor, a saber cómo esa misma inteligencia que nos entrega en nuestro corazón todo ese poder, todo ese poderío que necesitamos recobrar para comprender esta información que es la profecía. Porque la profecía es una inteligencia que viene del mismo corazón de toda la creación, porque es lo que nos va a conectar a nosotros de nuevo a nuestra propia esencia inmortal. Entonces la profecía es un plan perfecto que el hombre que está codificado para ella lo reconoce, y por esto nosotros en estos capítulos vamos a comprender dónde nos ubicamos nosotros en este plan, porque ese es el plan para el hombre terrestre. Así, debemos entonces adentrarnos en la dimensión de la profecía, pero para ello es necesario que les hagamos una introducción antes de comenzar con este capítulo. Vamos a proceder a leer una carta que entre mi hermano Raúl y yo hemos preparado para cada uno de ustedes, donde desde lo más sincero de nuestro corazón buscamos que se comprenda, que no quede ninguna duda de lo que ella es para con nosotros. Así pues, como podemos ver en la pantalla, la profecía, con una psicografía de Benjamín Solari Parravicini, donde dice que el hombre del Evangelio, en su descubierta fe dirá: vengo hacia el hombre engañado por el petulante que arrojó a Dios, vengo porque traigo a Jesús. Así pues, tal hombre del Evangelio debemos verlo como una gran conciencia colectiva. No es solo un hombre, sino ya son 144.000 hombres que viven y se hacen uno con el Evangelio de la verdad. Así pues, mis hermanos,
Como ya lo hemos dicho anteriormente, cada una de nuestras palabras buscamos que llegue a su corazón. No estamos buscando suscriptores, gente que comente ni que nos deje un like, porque de eso ciertamente está lleno el mundo. Estamos buscando a aquel hombre del Evangelio que quiera sentir y anhele esa verdad en su corazón para entregarla al mundo entero. Estamos buscando no hombres ni mujeres que nos dejen un corazón en la sección de los comentarios. Estamos buscando a esa mujer y a ese hombre de corazón dulce, que esté lleno de acciones en bondad, que contenga la justicia en sus manos y en su corazón, en su mente, en su pensamiento, que solo esté lleno del espíritu de la verdad, porque ya está cansado del engaño, de la injusticia, del engaño donde se le ha mantenido perdido en los abismos de la estupidez, de la inconsciencia. Es hora entonces de que, con ustedes, busquemos a ese hombre que sepa perdonar, que ya no busque la venganza, que ya no busque el rencor ni el resentimiento, sino que busque amar, amarse a sí mismo para entonces entregar ese amor a los demás. Y es por eso el hombre del Evangelio, que en su descubierta fe, porque ya reconoce la fuerza que contiene su espíritu, viene y dice que viene hacia el hombre que ha sido engañado por aquel petulante que arrojó a Dios, que arrojó la verdad de Dios que vive en su corazón, que habita en cada uno de sus palpitares, y viene porque trae la verdad de Jesús. ¿Qué te parece esta psicografía, Raúl? Mira que lo grande que es todo el tema de la profecía, porque ya comenzamos con una simple psicografía y 2 líneas a describir lo que es la esperanza de toda esta humanidad. O sea, fíjate lo que es la profecía. La profecía nos entrega esperanza y nos dice el hombre del Evangelio en su descubierta fe. Entonces, ¿quién es el hombre del Evangelio? Ese hombre 144.000, ¿verdad? Que se levanta y comienza en su descubierta fe y va hacia toda la humanidad a mostrarle que hay una rebelión que engañó al mundo entero. Entonces él descubrió su Cristo interior, y es que si vemos la imagen, ahí no vemos ese hombre esperanza, ese hombre del Evangelio, ese hombre con fuerza interior. Yo no veo ahí un sacerdote, no veo un maestro ascendido, no veo un gurú, no veo nada de eso. Veo hombres como el primero, moraditos en conciencia. Veo hombres como Juan, que creciendo, veo hombres que vienen desde los tronos eternos. Entonces veo hombres fuertes que simplemente han sido engañados y descubren su verdadera fuerza interior, porque eso es lo que descubre el hombre, su verdadera fuerza interior, y va a la humanidad a desmantelar a ese petulante que se hizo pasar por Dios y que engañó al mundo entero y que formó religiones, que formó gobiernos, que formó militarismo, que formó todo este mundo que hizo que el hombre se perdiera de su luz interior, que se desconectara de todo el universo, porque el hombre cree que el mundo es lo único que existe para él y los desconectó de todo el universo. Entonces ya con esta pequeña profecía comenzamos a comprender que necesitamos conocerla porque es la esperanza para la humanidad. Y hombres como usted, que sienten el anhelo de enseñar a las personas, es porque sienten dentro de su corazón, porque su corazón, desde los corazones de los hombres que escribieron todas estas profecías, nació desde la idea del Padre Eterno. Entonces esta profecía no es de Parravicini, es del Padre Eterno que a través de su corazón lo hizo escribir, lo hizo dibujar. Y allí es donde está la inteligencia de la profecía, en que es una inteligencia que viene desde los tronos eternos. Y es con esta carta que lo vamos a comprender. Es el momento entonces del cumplimiento final. Es el momento de que se conozca la verdad en el mundo, la verdad que intentaron ocultarla,
Pero cuán fuerte es la verdad, cuánta luz hay en ella, que ni aun por la necedad, la tosudez o la ignorancia de aquel que intentó arrojar la verdad, no podrá, porque ella siempre sale a flote. Ella es el principio del todo. Ella es la luz, así como el hombre lo es. Estamos aquí por un propósito, y es el de preservar la semilla original del hombre terrestre, que es la luz que dejó escrita el anciano de los días, cuando dijo: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Escrito en Mateo 5, versículo 14 al 16. Pero, ¿por qué el hombre ha de ser la luz del mundo? Pues debéis comprender que la luz no es ninguna figura poética, alegoría o fantasía que se utiliza en discursos alentadores que carecen de espíritu. La luz es el núcleo preexistente del Todo Supremo, que le da vida a todas las formas y organismos de este planeta y el universo todo. Así, cada criatura, por pequeña que sea, contiene el mismo núcleo de luz, manifestada en distintas configuraciones moleculares, atómicas, subatómicas, y visto en diferentes niveles de vibración y frecuencia, que se conforman como energía. Empero, no solo es energía, sino que también radica en cada acto que le dé vida a la vida que ya tenemos, porque la vida es la luz, y la luz es la vida de los hombres. Por tanto, todo aquel que se oponga a la vida del hombre atenta contra la luz preexistente del Todo Supremo. Pero, para ello, es necesario que conozcamos quién va en contra de la vida, y encontramos a todos los poderes del mundo, todas las religiones y movimientos que se disfrazan de lux, que es la luz de Lucifer, la falsa luz de las tinieblas, que se ha encargado de alejar la luz que el hombre lleva por dentro, por no enseñar las fórmulas que se contienen dentro del corazón de cada uno, porque son un aborto de las tinieblas. Nunca han existido ni existirán dentro del núcleo preexistente de la luz del Creador. Por ello, carecen del principio de la creación, haciéndolos realmente incompetentes en comprenderla y contenerla. Han implantado en el pensamiento de la humanidad el seguir maestros espirituales, intermediarios religiosos o avatares de falsos e inexistentes dioses, donde a cambio de diezmos, adoraciones y sacrificios entregan una ficticia salvación que no existe dentro del canon central de la supervivencia espiritual. Y por ello, los tronos eternos los encuentran culpables, criminales corruptos, negadores nefastos de la luz que el hombre tiene dentro de sí. Luz que solo se logra acrecentar a través de la práctica de las acciones, donde, en vez de odiar, se ama. Si en vez de tener rencor y resentimientos, buscamos el perdón, si en vez de buscar la venganza, nos gozamos en la justicia, si en vez de violentar las leyes eternas, nos enfocamos en comprenderlas y siendo uno con ellas, respetándolas. Pero solo es posible llegar a la luz si se conoce. Por tanto, es imposible llegar a ella siendo ignorantes de sus principios inteligentes. Y aunque digamos que venimos de ella, ni siquiera así, porque la oscuridad ha utilizado la ignorancia para hundir al hombre en los abismos del odio, del caos y de la guerra. Y es momento en que la estupidez de nuestros actos de inconsciencia
los revistamos de la comprensión de la ley, para que así podamos derrotar a las tinieblas y comprender por qué este conocimiento ha sido traído al planeta como la única esperanza para que el hombre encienda su luz. Es necesario entonces que salgamos de esa ignorancia para comprender cómo y de dónde ha venido las tinieblas, cómo ha llegado a este planeta Tierra y ha penetrado la mente del hombre. Solo así seremos capaces de comprender el plan que la luz tiene para con nosotros, pues ese plan ha de ser la profecía, porque la profecía es el plan de la luz que muestra el plan que tienen las tinieblas contra el hombre. Así, cuando el hombre las conoce, las destruye por completo. Es por ello que el dragón se opone a la profecía, porque ella es quien los descubre y denuncia. Así, todo aquel que niegue la profecía hace parte del dragón. El hombre debe alejarse de la estupidez de creer en la idea de que las profecías se hicieron para no cumplirse, porque esa idea la ha implantado el orden de Satanás para engañar al hombre de este planeta y ocultarle la verdad que los libera de las ataduras del mundo, que ha obnubilado la identidad luz de la humanidad. La profecía es para todo el hombre que desee despertar del letargo de la ignorancia y anhele la verdad, porque ella no violenta el albedrío de ningún hombre, porque cuando el hombre reconoce la verdad del universo y la mentira del mundo, es él quien decide morir con el mundo o resucitar en la ley. Para ello es necesario que comprendamos que la profecía no pertenece a ningún país, tampoco es de ninguna religión, de ningún dogma, creencia o parte de corrientes filosóficas de este mundo, puesto que ella proviene de los tronos eternos, donde está la morada de todas las huestes y ejércitos espirituales, de las grandes jerarquías planetarias, de los progenitores mayores que crean y protegen la existencia de la vida toda, de los grandes soles que alumbran cada rincón de la creación, donde corre el río de fuego delante del autor de la vida, donde sirven miles de millares y miriadas de ángeles para el cumplimiento y protección de la ley eterna, de donde proviene todo el amor y la sabiduría de todo el poder preexistente que sostiene la creación. Tronos que se cimentaron desde el principio del todo, desde el antes de la fundación del mundo, cuando el Hijo Eterno aún se engendraba a sí mismo dentro del vientre de la creación, como un pensamiento de paz para dar la continuidad de la vida después de la preexistencia. Y de allí, desde ese principio luz, es el origen de la profecía, porque contiene la misma luz que sostiene la vida del hombre. Por tanto, ya sabemos que en nuestro corazón, como pudimos aprender en los capítulos anteriores, se contiene la luz del pensamiento del Padre Eterno. Es por ello que nuestro corazón debe estar intrínsecamente conectado con la profecía, porque ella es el plan de supervivencia espiritual para el hombre, que se conecta con la misma fuerza preexistente que sostiene al todo. Así, ella es la verdad que libera al hombre de la esclavitud del mundo, que no tiene ningún cimiento en la luz. La profecía es una carta de navegación entre el tiempo y el espacio. Es un mapa codificado que contiene la información de acontecimientos terrestres y estelares que sucederán en el futuro para los hombres de esta humanidad. Futuro que se cumple en el presente cuando el hombre reconoce los símbolos, signos y señales que en ella se contienen. Muchas son las profecías que existen en el planeta Tierra, y debemos comprender que todas las ha dictado el mensajero de Dios, el arcángel Gabriel, que no es un ser con alas emplumadas ni un falso mensajero de la nueva era. Tampoco es un ángel al que se le encienden velas y se le hacen rezos, sino que es
un hombre universal que conoce y respeta las leyes eternas. Es uno de los hombres que sirven en los tronos eternos. Así, podemos nombrar profecías como la del profeta Daniel, Enoch, Elías, Isaías, Apocalipsis, los 9 tiempos que cambiarán al mundo, las profecías al país del norte y del sur, profecías de Benjamín Solari Parravicini, Nostradamus, la Salet, la profecía del devenir, y muchas de ellas que también se han cumplido, como por ejemplo algunas de las que vimos en el video de introducción. Así, el hombre terrestre que se reconoce e identifica con la profecía busca encarnar el sello del Dios vivo en las mentes y en los corazones. Y es por esto que hemos venido a entregarle a la humanidad la verdad de Dios, que por un Dios que habita en las tinieblas, su verdad se permeó de creencias, fanatismos y dogmas que solo estancaron el ascenso y desarrollo espiritual del hombre terrestre. Con el Evangelio de la verdad que sale de nuestros corazones, el hombre será capaz de reconocer en su corazón la mentira que se le implantó en su pensamiento, y lo hizo desconectarse de su ser interior, perdiendo el tiempo que se le dio para descubrir su esencia inmortal. En tanto ahora, conociendo cómo fue su desconexión, el hombre será capaz de reconocer su estirpe que tenía en el olvido por el engaño del Dios que habita en la oscuridad. Como la Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículo 12, denunció: entonces dijo Salomón, el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. En tanto ahora, en la descubierta fe que nace de nuestro corazón, conocemos la ley del amor que vimos en los capítulos anteriores. Debemos derrumbar de la mente y el corazón todo el imperio de Satanás que se ha formado e incrustado en el pensamiento. Pero para lograrlo, es necesario que se conozca cómo Yaldabaoth, Lucifer o Jehová, abortó este mundo de mentira e hizo a la humanidad prisionera de él, y mientras se vive en su ilusión, no será capaz de entrar en la dimensión de la profecía. Es por esto, mis queridos hermanos, de Programa Voluntad, del mundo entero, no importa de dónde nos vean, que el hombre 144.000 debe ahora liberar su espíritu, redimirse y llenar su conciencia de sabiduría, para así revestirse de toda la verdad eterna que está en su corazón. Es por esto que ha llegado el momento en el que debemos sentir la profecía como esa luz de supervivencia eterna dentro de nuestro corazón. ¿Qué te pareció, hermano? La verdad me maravilla mucho toda esta carta y toda esta información, porque acá se resume todo el plan del hombre, porque el hombre necesita recuperar su esencia inmortal, necesita conocer su origen. Ya conoció en su corazón cómo lo puede hacer, ya viene conociendo que es formando su ser interior cómo lo debe lograr, ya va conociendo que en las religiones se nos enseñó un Dios que no es verdadero, sino un Dios que en Apocalipsis 12 dijo que cayó acá a la tierra y se hizo pasar por Dios. Entonces ya vamos viendo también que es un Dios falso que se hace Señor sobre todo, pero es un Dios que lo vamos a ir viendo que se ubica solo en el mundo y que se ubica solo con poderes y que se ubica solo para crear divisiones, y es un Dios que solo crea gobiernos, pero que crea estatus sociales, crea divisiones. Entonces allí vamos viendo que es un Dios que realmente no crea, y ahí cometí el error de mencionar esa palabra de crear, porque Él simplemente deforma la naturalidad de la creación, deforma la naturalidad del planeta. Entonces crea ciudades donde hay naturaleza, crea pensamientos de muerte donde está la vida, donde está en la vida del hombre, lo deforma y lo aleja de su ser interior, de su verdadera identidad. Entonces Él es el deformador de toda la creación, y aquí nosotros tenemos que conocer
¿cómo es que nosotros vamos a comprender dónde nosotros estamos tomando de esa sabiduría falsa y destructiva de Salomón, que estamos llevándola a nuestro día a día, a nuestro pensamiento y a nuestras acciones? Entonces es un plan perfecto, pero para que el hombre mismo sea el ejecutor y el que elimine por siempre a todo ese pensamiento salomónico que tenemos por culpa de la ignorancia y la inocencia, porque la ignorancia sería en este caso el no conocer la verdad, pero ya la estamos conociendo, y eso nos libra de la inocencia de haber creído en todo ese imperio de Salomón, porque la inocencia hizo que nosotros desconociéramos quién es el impostor y que hiciéramos todo lo que él quería por inocentes. Pero al conocer la verdad ya no podemos serlo más, no podemos contribuir con este mundo, porque no podemos inclinarnos por un partido político, decir que la izquierda es mala y que la derecha es buena. Tenemos que hacer entender a la humanidad y tomar para nosotros la realidad, que es que la política no existe, y la política es cochina, y la política no tiene nada que ver con la creación, porque no hay rangos, no hay hombres que puedan dominar sobre otro hombre. Lo dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra, entonces no habrá hombres que dominen, que señoren sobre otros. En estos 7 capítulos vamos a conocer todo lo que tiene que ver con esa rebelión que nos quiso engañar y que no dejó que el hombre la sacara de este planeta, porque ciertamente el hombre que conoce el hombre que siente dentro de sí la verdad, comienza a expulsar la mentira, porque a nadie le gusta la mentira, porque la naturaleza del hombre es la verdad, es la ley, y el hombre es uno con la ley, que es el mismo Padre Eterno. Entonces allí podemos ver cómo al principio esta linda carta que se creó para ustedes, para darle un resumen y poder dar un aliento a lo que el mismo impostor ha hecho creer al hombre de la profecía, porque le implantó un pensamiento de que la profecía no se cumple, de que la profecía es muerte, de que la profecía es mala, y es todo lo contrario, porque desde los tiempos de hace más de 40.000 años, que son profecías antiquísimas, se ha venido cumpliendo toda profecía que se ha dictado. Pero tenemos que tener algo en cuenta, que esta carta nos da un punto muy importante, que hay mensajeros de la luz que trajeron esta información, y que hay personas, y que el Padre Eterno ha puesto en boca de personas y en manos de personas la verdadera profecía, pero no es la profecía que dan todos esos metafísicos y perversos que buscan el mundo astral, porque el mundo astral lo único que lo conecta es con todos esos entes que han creado este mundo. Entonces le dicen cualquier barbaridad, y por venir de algo que es sobrenatural, entonces ya creen que es verdad. Pero la profecía no funciona así, porque cuánta profecía no contuvo Juan en su corazón, pero cuánta profecía no entregó el mismo Gabriel, que habla la carta, pero cuántas profecías no se dictaron en todo el mundo y que ahora se están cumpliendo, porque se cumplió la profecía. Ya la venida de Jesús era una profecía, pero entonces ya la caída de las Torres Gemelas era una profecía, entonces no era una por allá y otra por acá, pero el establecimiento del Estado de Israel como un país era una profecía, y eso estamos hablando de que pasa el tiempo y las profecías de miles de años entonces se van ejecutando. Pero que se iba a implantar en el mundo 4 poderes que gobernarían, que sería el nuevo orden mundial, era una profecía. Entonces, ¿cómo se ha venido cumpliendo todo? Y nosotros, por creer en la rebelión y por haber vivido en la inocencia que nos hacía creer en esa rebelión que cayó acá, entonces nosotros dijimos, no, las profecías no se cumplen. Las profecías son buenas para hacer películas, porque son de fantasía, porque las relacionamos con lo que no existe. Y fíjense cómo dice aquí, porque el mismo hombre
es quien ejecuta la profecía, porque siempre hemos querido, pero le pedimos a Dios que nos salve de este mundo, que nos salve de la muerte, que nos salve, que nos cuide, que nos haga esto, que nos haga lo otro, pero nunca nos dimos cuenta que el Padre Eterno puso toda su inteligencia en nosotros para que nosotros fuéramos los que los salváramos a Él y a toda la humanidad que aquí habita. Así es. Entonces, el hombre es la ley, pero no es la ley para ir a derrocharse en el mundo, porque dice, yo soy la ley, pero voy a violarla, ¿no? El hombre es la ley cuando se une a la misma inteligencia del Padre y se une a la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía que le entrega el conocimiento de la verdad. Cuando uno conoce la verdad, entonces ahí es donde nace la ley del albedrío. Porque si yo busco en el mundo una falsa mentira y una falsa verdad que ninguna me llega a ningún lado, entonces ahí no tengo albedrío. Pero si yo conozco la verdad y después la uno con la profecía, veo que es certera, entonces después veo que se une quien me dice también que la mentira está del otro lado, entonces yo digo, bueno, en mi albedrío yo me uno al plan del Padre Eterno y ejecuto, o vuelvo al mundo y empiezo a alimentar a todos los entes que allí existen. Entonces fíjense, ya esa inteligencia que dejó el Padre Eterno en el corazón del hombre, tenemos que ponerla en marcha, ponerla a caminar, porque ciertamente tenemos que buscar nuestro albedrío, que el hombre en el mundo el albedrío no lo conoce el libertinaje, y el albedrío tenemos que buscarlo, tenemos que necesitarlo, anhelarlo, porque el albedrío es el conocimiento de la verdad de toda la creación, de las leyes eternas, de las leyes que rigen los universos. Y quería hacer referencia a una parte muy importante que decía al principio de la lectura, cuando cita a Jesús, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero, para dar continuidad con lo que hablaba, pero dice que el hombre tiene que mostrar su luz delante de los hombres y para que vean vuestras buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces yo tengo que tomar la inteligencia del Padre y ser luz, no sentirme que porque la tengo por dentro ya lo soy, sino salir, caminar y ser luz, ser condescendiente con la ley, impartir la ley del amor, impartir el perdón, aplicar la comprensión ante todas las personas que yo sé que están manipuladas, entender a cada situación, comprender el entorno que me engloba, que está lleno de mentiras, de toda la sabiduría de Salomón, y ir dejando en cada corazón una estela de esperanza, una estela de inteligencia, un anhelo de la profecía, porque en este momento nosotros estamos entregándole a ustedes que anhelen la profecía. En 7 capítulos le vamos a mostrar por qué es necesario que anhelemos, que necesitemos, que busquemos de la profecía, porque si no, vamos a seguir viviendo en este mundo de perversidades, de mentiras, de engaños, de abusos, donde esta pandemia lo dejó muy en claro, pero yo les dejo algo para que se cuestionen. Quieren volver a la anterior normalidad que los tenía esclavizados. Entonces, yo los dejo para que se cuestionen de esa manera, porque la profecía demarca que toda esa iniquidad tiene que terminar. Y yo ciertamente así lo deseo. Y la humanidad tiene que proseguir. Y la humanidad prosigue si se une a ella. Pero quien la rechaza no podrá llegar al cumplimiento. Entonces es necesario que nos unamos a la profecía, que nos unamos a las leyes del Padre. Qué gran fuerza se siente en mi corazón
al escuchar estas palabras de tanta certeza, porque todo este gran plan para que gestemos al nuevo hombre, ese nuevo hombre de la reina del sur, que tiene esos resplandores codiciables, ese brillo interior, esa luz eterna, que tiene puesta la corona de la vida, la corona de la inmortalidad. Todo este gran plan para gestar al Cristo que no es ningún acontecimiento religioso, al Cristo que es ese cristal vivo dentro de cada corazón del ser humano que lo comienza a sentir, al Cristo que es el espíritu de todas las profecías, donde el Apocalipsis es el canon central, es la columna vertebral de todas las profecías, puesto que todas las profecías están cohesionadas con ella, porque es el gran mensaje de esperanza para la humanidad, para aquel hombre que se hace verbo y se hace ley, para aquel hombre que comienza a comprender las leyes y se hace uno con ellas, las respeta, y por ese amor que siente de expandir la vida, comienza a entregarle esa verdad a los demás. Es necesario entonces que prestemos mucha atención a todos estos capítulos, y si es necesario que se vuelva a repetir la introducción de este video, para que no haya cabida a la duda, para que quede todo claro, para que no haya margen de error a lo que es la verdad de la profecía, la verdad de Dios, la verdad que han intentado ocultar, en tanto ahora se conoce, en tanto ahora comenzaremos a vivir dentro de ella. Es momento en que salgamos de ese vaho del mundo. Buscaremos las palabras más suaves, más dulces, para llegar a su corazón. Ha de ser una ardua tarea en este mundo en donde es fácil herir la susceptibilidad del corazón, del pensamiento, del hombre que, por su ignorancia, por su inocencia, ha vivido cegado en el letargo del mundo. Así pues, los invitamos a que se unan a nosotros en estos 7 capítulos donde será una invitación para dejar atrás todo eso que creímos como verdad, todo eso que solo alimentó a la carne. Pero cuán grande es la inteligencia del espíritu de la creación. Debemos pues entonces comenzar a anhelar, no como un temor o como nuestra última salvación por miedo, la profecía, sino como la única por tener certeza y comprensión de ella. Debemos entonces observar el gran mar, el gran océano, imagínense el océano, y traten de agarrar el agua del océano. Entre sus manos se irá deslizando hasta que ya llega un punto en que todo eso que se va deslizando, que son las creencias del mundo, el dinero, los autos, los falsos amigos, el alcoholismo y los vicios, se van yendo, se van deslizando de nuestras manos. En tanto, cuando observamos el vasto e insondable océano, he ahí pues la riqueza del Espíritu, el reino preparado desde antes de la fundación del mundo, para todo aquel que desee beber de esa agua gratuitamente, de esa agua que lo va a saciar, de esa necesidad espiritual. Es momento, queridos, amados, hermanos y amigos, de conocer la verdad de Dios, la verdad de la profecía. Entonces podemos comenzar ahora sí, después de
esta introducción donde entendemos que la profecía nos da un propósito y donde nosotros el destino que entrega el mundo es morir. Por eso el hombre siempre ha vivido muerto, porque ese es el paradigma que ha tenido él. Desde que nace siempre piensa en que solamente va a morir. Pero cuando el hombre, que es espíritu, descubre que es inmortal, entonces cuando conoce la verdad, se da cuenta que su espíritu no muere, y se da cuenta que tiene un propósito, y se da cuenta que tiene un origen, y se da cuenta que en muchas cosas le mintieron. Y entonces comienza el hombre a depurarse. Cada célula, cada pensamiento, cada idea, cada recuerdo, le va a servir para pulir todo su pensamiento. Y asimismo será la profecía, porque va a ser ella quien nos va a permitir a nosotros pulirnos. Y va a ser ella quien nos va a dar las herramientas para saber dónde tenemos que pulirnos. Porque como decía la lectura, la profecía nos da signos, símbolos y señales. Entonces nos dice una señal que puede ser un tiempo, un símbolo que nos va a decir, mira, estos símbolos son los de la rebelión, y cuando tú ves esto por acá, estos son los de la luz. Entonces ya yo voy a saber cómo distinguirlos. Pero ahí está la otra, que es los signos. ¿Y qué me va a permitir los signos a mí? Decodificarlos. Entonces, esos signos, yo con mi inteligencia, yo los voy a reconocer. ¡Pum! Y comprendo. Y comienzo de una Biblia que fue tan manipulada, tan tergiversada, tan torcida bueno, digamos que lo más conocido es el Concilio de Nicea, donde se cruzaron todas estas doctrinas y se juntó el paganismo con el conocimiento de Jesús. Bueno, veámoslo solo por allí, y nosotros con nuestro discernimiento es que vamos a comprender dónde apartamos al dragón de nuestro verdadero ser interior, y después allí decimos, bueno, cómo el homicidio es malo, no porque me lo dijeron, no porque es cultura, sino porque yo comienzo a ver cómo eso lo hacen solos aquellos que siguen esos símbolos que son de la rebelión. Pero como nunca lo hizo Jesús, que su símbolo es el Cristo interior, o sea, el mismísimo ser del hombre, que el hombre se hace conciencia de que existe y toma de él como un río de agua viva. Entonces allí nosotros vamos a comenzar a comprender. Por esta razón, ahora todo hombre que se sienta un código 144.000 va a sentir el anhelo de conocer la profecía, y va a sentir el anhelo de conocer en su totalidad cómo esta rebelión llegó al planeta, se instauró, logró penetrar la mente del hombre para obnubilarlo de su propia inteligencia y del propio Padre Eterno. De otra manera, no se podría hacer. De otra manera, no se puede salir del vaho del mundo, si no es sabiendo cómo ellos lograron entrar, cómo lograron penetrar. Entonces, comencemos. Entonces volvemos con lo que es el segundo libro del absoluto. Ya conocimos el primero, que fue toda esa ley del amor. Desde el amor del intérprete en su necesidad de dar a conocer toda esta ley, hasta el transductor, que es quien ejecuta todo ese poderío. Entonces, lo desconocido, fíjese, este segundo libro del absoluto es lo desconocido. Y lo pone en negro porque no hemos conocido a esa rebelión. No hemos conocido a ese que nos engañó. No hemos conocido a ese espíritu Salomón, a esa sabiduría de materia, de podredumbre, de odio hacia el mismo Cristo. Y entonces se titula como el hombre del Evangelio, que ya muy bien
en pequeña medida quizás pudimos tocar. Pero es ese hombre del Evangelio entonces que lleva el Cristo interior, vivo, la luz de las creaciones, toda la fuerza del universo contenida dentro de sí. Que el autor de la vida tuvo que venir en carne y hueso para enseñar que esa ley el hombre es capaz de contenerla. Porque es necesario que comprendamos que el hombre es la única esperanza para la continuidad de la humanidad. Debemos salir de esa falsa creencia que seremos salvados por unos entes extraños, por unos entes ajenos e incomprensibles. No es sino el hombre que comprende el plan, se hace uno con él, lo ejecuta y busca salvar a aquel que también desee salvar a la humanidad. Con esa fuerza en conjunto, en cohesión, el uno con el otro, aquellos hombres del Evangelio serán la esperanza para la humanidad. Así es. Entonces, acá comienza, dentro del libro de Yo Soy Tu Ser, la importancia de la profecía. Y acá vamos a conocer, vamos a darle sentido a todo este proceso que llevamos desde el amor, y por qué ahora vamos a conocer dentro de la profecía todo este conocimiento y toda esta información que nos entregaron en otros tiempos para ahora. Dice la profecía: al conocer la ley del amor, columna de las tres leyes del absoluto, la ley del todo comienza a aparecer dentro de nosotros, y es fácil reconocer la mentira donde Lucifer Wikipedia asienta sus teorías de sábelo-todo, fuera de la creación. Porque Satanás tampoco ha creado nada. Atacó la creación y formó el caos del odio y la destrucción. Entonces, aquí nos ratifica un poco lo que es el daño que la rebelión ha hecho en el planeta, la deformación del pensamiento del hombre que ha hecho que se haga materia y que se densifique todo su plan infernal, porque el mismo hombre que cree en la rebelión va y en una calle cualquiera pone un prostíbulo para que la gente vaya y alimente esos entes, porque ciertamente es así. Entonces, eso es así es como ha deformado y ha creado el caos dentro de un planeta que era perfecto, o que sigue siendo perfecto, pero que nosotros lo hemos ensuciado. Entonces dice, veamos la profecía que lo presenta al final como anticristo. Pero nos diríamos, ¿por qué anticristo? Porque va en contra de la fuerza del Cristo interior, de la fuerza del ser interior, de la fuerza que engendra toda esa vida. Entonces va en contra de todo el espíritu que está dentro de cada partícula creada, el espíritu de un árbol, el espíritu de un pajarito, el espíritu del hombre. Está en contra de todo lo que contiene el espíritu del Padre Eterno, que es su oscuro y maldito ser de este tiempo y con ella, su historia verdadera, y entenderemos por qué su ciencia se basa en el caos, que no tiene ser. Entonces vamos a comprender que ese caos viene de la deformación de la materia, que no tiene principio en la luz, no tiene principio en el ser interior, no tiene principio en el espíritu, no tiene principio en las leyes que rigen la creación. Y es esa materia densa donde a través de los sentidos que ha desbordado esos vicios, esa corrupción del pensamiento, se densifica y densifica hasta formar esos homuncoferes que no son sino esos espíritus de tinieblas que dentro de estos 7 capítulos vamos a comprender. Porque el hombre debe entonces reconocer quién es el enemigo
de la fuerza del Cristo para poder ubicarse dentro de la ley. Debemos ser fríos o calientes, porque tibios, el mismo anciano de los días lo dijo, os vomito de mi boca. Y es esa fuerza de certeza que el hombre debe tener por dentro, al comprender esa mentira de que ahí puede decir Wikipedia, pero significa toda esa sabiduría falsa de Salomón, donde ha asentado las teorías en el pensamiento y la psiquis del hombre, que en su intelectualismo de creer saberlo todo, no es sino un aborto que no tiene principio en la creación, porque todo lo que esté fuera de la creación no contiene la luz del Padre. Es por eso que Satanás, Lucifer, no es capaz de crear nada. Por eso forma el caos, por eso tiene odio, por eso destruye a la humanidad que sí tiene la luz por dentro. Y tenemos que comprender acá un punto importante, porque nuestra intención no es apabullirlos de información que les vaya a crear pánico. Nuestra intención dentro de toda esta información es que ustedes entiendan que su poderío interior no les va a permitir tener miedo ante un inexistente caos que está solo en el pensamiento de las personas. Entonces, esos entes que nosotros hemos alimentado en nuestro día a día con emociones, con miedos, con acciones de egoísmo, con malos hábitos, nosotros lo tenemos que vencer con un cambio interior. No hay otra manera. Con un cambio interior nosotros vamos a lograr recobrar todo esto, pero es necesario que se usen términos que los describan perfectamente. Y es que Él es un oscuro y maldito ser, pues está cortado de la creación del mismo Padre Eterno. Entonces ya vamos a conocer también que eso que ahora llamamos oscuro y maldito ser, no va a ser sino otra cosa, porque el ser es una inteligencia que contienen los hombres que vienen del Padre Eterno. Pero en este momento debemos llamarlo así para que su comprensión pueda adquirirlo como una falsa sabiduría de Salomón o de Lucifer, porque se incubó como una información, pero que el hombre tiene que sacar de sí. Fue Santa Hidelgarda, en el siglo XII, la Sibila del Rin, quien dejó definidas las características de su regreso en este final de los tiempos. Y es entonces Hidelgarda, aquella mujer en los años 1090 aproximadamente, donde recibió muchas visiones y mucha información de los tiempos al futuro, donde en Alemania había llegado esta mujer, que podríamos compararla, por decirlo así, como el Nostradamus, solo que en ese entonces a las mujeres no se les reconocía el trabajo por todo ese problema que siempre ha habido de subyugar y ocultar el poder de la mujer. Habían descrito 9 libros de entre ciencia, medicina y muchas profecías. Dentro de ella se encuentra la descripción de el anticristo, en una de tantas, pero en esta debemos entonces comprender de dónde viene, porque esta es la profecía que nos va a decir en esa pequeña medida, poco a poco, de dónde viene el mal, de dónde viene ese ente que ha engañado al mundo entero. Nos hace entonces una advertencia y nos dice: amaos anticipadamente, amaos anticipadamente. Y es entonces estar conectado con la fuerza del ser interior, de la cohesión del Padre Eterno, que ya en los capítulos anteriores
pudimos en pequeña medida ir comprendiendo, pero es necesario que se lleve ese conocimiento a la práctica del día a día. Porque sólo así seremos capaces de prepararnos para el más temible de todos los combates. Un combate que nunca se ha vivido en la humanidad, en este planeta Tierra. A pesar de que han habido muchas guerras en la antigüedad, desde los principios de la Atlántida en Lemuria, desde la colonización a toda América, que solo fue violación y asesinato a inocentes. Todas las guerras que hasta el día de hoy se viven en el Medio Oriente. Esta sería entonces la más temible de todos los combates. Y solamente seremos capaces de triunfar conociendo al enemigo. Y es por esto la necesidad de todos estos capítulos, para que podamos comprender a ese enemigo. Y ahí entonces nos comienza a decir: tras haber pasado una juventud licenciosa, en medio de hombres muy perversos, en el desierto donde habrá sido conducido por un demonio, disfrazado de ángel de luz. Y ese entonces nos está dando en esta profecía un tiempo, una época, donde dice que tras haber pasado una juventud donde la humanidad carece de moralidad, carece de ética, donde la humanidad está perdida en los vicios, en el sexo desbordado, en la pérdida de la propia identidad, de lo que es el par de él y ella, donde se ha violentado todos los principios de la creación por desconocerlos, y aún conociéndolos se siguen violentando. Es esa humanidad licenciosa que podemos observar cuando asomamos por la ventana y observamos todo este mundo como está lleno de corrupción, de mentira, de odio, de venganza. Y es esta la juventud licenciosa que Santa Hildegarda en el siglo XII nos hablaba. Porque estamos en medio de hombres muy perversos, donde gobierna entonces el imperio del mazo. El mazo, donde tenemos que ir al Antiguo Testamento, a Jueces 5, donde podemos comprender esa historia de traición, de engaño y de mentira, donde esa mujer penetra con un cincel y un mazo la mente de aquel hombre que huía de la guerra, Sísara, donde se le penetró en la sien y quedó incrustado en el suelo, donde ese cincel es la mentira de Yaldabaoth, de Baphomet, de ese anticristo, de esos 4 poderes que gobiernan el mundo, y ese mazo con el que se penetra en el pensamiento del hombre es esa mano del engaño de Lucifer, todo ese orden de Satanás que se ha implantado e incrustado, asesinando las mentes de los hombres, dejándolos en ese letargo del pensamiento. Pero es entonces, como nos dice, en el desierto, donde habrá sido conducida por un demonio, ese demonio Metatrón, que el desierto entonces es la humanidad, como la podemos ver, cómo tiene el espíritu la persona en el mundo desértico, sin una flor de saber, sin un río de agua de conocimiento, árido en saber de luz, por haberse dejado conducir por la ignorancia, por ese demonio que se disfrazó de ángel de luz, porque hasta las mismas tinieblas se disfrazan de luz. Así pues, es necesario que cada momento, en cada instante, nos conectemos a la fuerza de nuestro corazón, para poder identificar la luz donde esté, porque el corazón comprendimos que es el contenedor de toda la
inteligencia del Padre, y Él no se equivoca. Es el hombre que, por su desconexión a Él, es el que se equivoca. Y es ahí entonces que debemos entender cómo es la luz de ese ángel falso, que no es sino la falsa luz de tinieblas. Entonces fíjense cómo allí toda esa perversión, todo ese pensamiento de mentira que con el mazo Yaldabaoth o la rebelión caída acá penetra el pensamiento del hombre, lo va esparciendo por todo el planeta, y va formando ciudades, va formando lugares donde se asienta tanto ese pensamiento perverso, incrustado por ellos, por el ángel Metratón, que es quien guía las guerras, quien guía todo eso, quien divide. Entonces toda esa idea de pensamiento perverso y de caos genera que llegue un solo ente, que haya una persona que se identifique con toda esa maldad, que pierda su ser interior, llega a perder su ser interior, pierda su conexión con el Padre Eterno, pierda su propio espíritu y llegue a contener toda esa mentira del mazo, todo ese caos, hacer lo propio y llegar a tener una sabiduría como la del anticristo, que busca ser como quien sea el más malvado de todos y que pueda arrasar con todo, que sobrepase todas las artes, como dice ahí. Porque ese anticristo que sobrepasa todas las artes es el que toma para sí toda esa perversidad y es el más perverso en el militarismo, y es en la religión, en la política, en la economía. Todo hace cosas sin precedentes, hace la mayor perversidad, y una sola persona es capaz de hacer tanto. Pero allí es donde entra la inteligencia del hombre, que lo reconoce, que estudia la profecía, que conoce los símbolos, que conoce las señales del Padre Eterno, que siente y que se despoja de todos esos pensamientos del mazo. Se saca ese cincel y mira el universo y se da cuenta que el mundo tiene que perecer. Así es. Entonces, esta profecía está compuesta por signos, símbolos y señales. Juventud licenciosa, símbolos. Desierto, símbolos. Ángel de luz, símbolos. Tras haber pasado una juventud, señales, signos, entonces debemos ir identificando cada uno de los contenidos que conforman esta profecía para poder entenderla, para poder sentirla. Y ahí continúa y dice: la madre del hijo de perdición lo concebirá y alumbrará sin conocerle padre. Y la madre del hijo no es sino un símbolo. La madre entonces es aquella humanidad que ha adorado por tanto tiempo todo ese caos y el desorden del mundo, toda esa mentira que lo ha mantenido en el olvido de su esencia inmortal. Así, debemos entender que ese hijo de perdición es ese anticristo, y lo concebirá y alumbrará sin conocerle padre, porque ha sido tanta la fornicación que ha tenido esa humanidad con toda esa falsa sabiduría, con todo este falso saber, que no conoce a su verdadero Padre, a su verdadera luz que tiene por dentro. Es por eso que más adelante vamos a entender qué es lo que sucede cuando ese aborto se forma sin el par. Así entonces, el anticristo sobrepasará todas las artes diabólicas. ¿Cuáles son esas artes diabólicas? Entonces nuestro hermano Raúl nos decía, como ahí está, militarismo, religión, política, economía, todo el orden mundial que se quiere implantar prontamente. Desde hace más de 20 años se está hablando, pero la gente, por su escepticismo, por su idiotez y estupidez,
de ignorar la verdad, ha creído que es falso, pero debe entonces comenzar a utilizar los ojos de la inteligencia para observar cómo el mundo va a ese destino que es la muerte, ¿ok? Entonces, sobrepasa todas esas artes porque será ese hombre que no es un hombre, sino que es un espíritu de tinieblas que habita en un cuerpo que parece hombre. Militarismo, religión, política, economía. Será genio y sabedor de todo ese conocimiento para sorprender y engañar otra vez a ese hombre que cree en esa falsa esperanza que le va a otorgar. Entonces luego continúa y dice, el arte mágico. ¿Pero cuál es ese arte mágico? El satanismo, el rock, las filosofías, las religiones, todo ese arte de el Grimorio y todos esos libros secretos donde se maneja toda esa brujería, todo ese movimiento que la gente volvemos a decirlo, por su inocencia vuelven a caer, porque creen en esos ángeles de luz que no son ángeles de luz realmente. Y ahí cae entonces todo ese arte mágico de la nueva era, de la metafísica, del tarot, de la brujería, de toda esa falsa luz que solamente ha mantenido al hombre desconectado de su ser. Todos esos viajes astrales que los llevan a los abismos más oscuros del pensamiento humano. Hermanos, es necesario que reconozcamos la luz que está de frente para así salir de ese engaño. Ahora yo me hago una pregunta y que tal vez ustedes se le hicieron. ¿Qué tiene que ver el rock en todo esto? ¿Qué tiene que ver la música? ¿Qué tiene que ver todos esos símbolos que ellos usan? ¿Qué tiene que ver toda esa vibración que generan? Toda esa densidad de música. Y si ya descubrimos en un capítulo anterior que nuestra inteligencia la tenemos que reconocer en pulsares del corazón y que es una vibración que nos llega al corazón, es una resonancia, ¿cómo no nos puede perturbar esa información acústica, pero esa resonancia? ¿Cómo no puede distorsionar toda esa información que nos entrega el corazón? Entonces, ¿cómo nos conectamos nosotros? Entonces, ¿por qué esas densidades de vibración que acá nombra el rock, pero en todos los estilos de música que son frecuencias irreales o se puede decir artificiales, no nos permiten a nosotros, no nos entregan una información correcta? Porque yo estoy seguro que el cantar de un pájaro se conecta con mi corazón y me entrega una inteligencia que a mí me va a servir para continuar la vida. Y igual la inteligencia que me entrega el sol. Pero esa distorsión que nos entrega el rock me va a aportar, ¿qué me va a aportar a mí en mi espíritu? Esos mantras, esa música que es supuestamente relajante, pero que te deja como la mente como tiesa, en blanco. Entonces, ¿cómo te distorsiona? ¿Cómo logras tú comenzar a sentir la creación? Entonces, tenemos que entender que cuando vemos una música nostálgica, porque nos sentimos nostálgicos, pero hoy quiero estar alegre, entonces pongo música alegre, pero simplemente entro como en un tiempo de hasta que tenga esa música, después me desconecto. Es como unas emociones desbordadas que nos entrega toda esa música, porque es una frecuencia que todo el cuerpo la siente y le entrega adrenalina, le entrega energía. Entonces allí nosotros tenemos que estar muy atentos con eso, y por eso es que estamos conociendo toda esta mentira, para nosotros saber dónde está incrustada. Así es. Entonces hay que estar muy atento a esas vibraciones,
a esas bajas vibraciones que se presentan en el diario vivir. Escuchemos mejor la melodía de nuestro corazón, que ahí se contiene toda esa fuerza, toda esa inteligencia que nos permitirá conectarnos a esa supervivencia eterna. ¿Ok? Continuamos y dice: el hijo de perdición, que reinará muy poco tiempo, vendrá al anochecer de la duración del mundo. Y al anochecer significa entonces otra señal, porque si estamos en un anochecer, quiere decir que se está culminando un día. Y por las preparaciones que hemos visto anteriormente y que veremos prontamente también más adelante en este libro, podemos darnos cuenta que la humanidad se encuentra y nos encontramos en un segundo día de creación, donde estamos al cierre de este segundo día de creación por muchas profecías que lo dictan así. Así pues, debemos entender que ese anochecer está muy cercano. Quiere decir que si ese anochecer está muy cercano, ese hijo de perdición también lo está. Debemos comenzar a observar y a investigar todas las profecías que nos hablen cómo viste ese anticristo, cómo vestirá, cómo será, cómo se moverá, qué dirá. Les hacemos una invitación entonces a que investiguen el Apocalipsis de Pablo de Tarso, el Apocalipsis de Juan, toda esa información de los apócrifos que contiene muchos detalles de cómo será ese impostor, la profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo. ¿Ok? Entonces, dice que va a reinar poco tiempo, porque así se le ha dictado, en el tiempo correspondiente en el que el sol, que es el ser, ha desaparecido del horizonte, es decir, vendrá en los últimos días. Y aquí lo vuelve a decir: cuando el ser se haya comenzado a desconectar del hombre por adorar a esa falsa imagen, y ahí cuando llegará, porque el anciano lo dijo: aquel que permanezca firme hasta el final será salvo. Es por eso que no es una falsa fe sostenida en una falsa creencia, sino que es a través de adquirir conocimientos que te permitan obtener certezas y tener acciones para determinadas situaciones. Cuando haya desaparecido del horizonte, debemos verlo que ese horizonte es como un espacio, un gran espacio en donde se mueve la humanidad, donde el sol se va ocultando, se está ocultando el sol hacia el horizonte, y es cuando por esto la humanidad se va desconectando con su ser. Pero es necesario entonces que permanezcamos firmes hasta el final para sostenerse en esa noche. Cuando veamos a aquel hermano que le hablamos y le comentamos de la verdad, y por su tosudez y necedad quiso adorar la imagen de Satanás, debemos ser fuertes para ese entonces. Así pues, continúa. Cuando el hijo de perdición haya llevado a cabo sus destinos, reunirá a todos sus creyentes y seguidores y les dirá que quiere subir al cielo. En el momento de esta ascensión, un rayo, que será del mismo arcángel Miguel, le herirá matándolo. Entonces, fíjense que estábamos hablando de símbolos, señales, y acá nos están dando señales, porque, como lo dice Luis, tenemos que identificarlo. ¿Pero por qué? Porque él va a querer engañar. Él no va a venir a decir: yo soy el más perverso de todos. No, ahí lo está diciendo, va a subir al cielo porque quiere hacerse semejante a Dios. Entonces él va a decir: yo soy el Dios de este mundo, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Al conocer esta profecía, siendo un hombre codificado, un hombre
fiel a la inteligencia del Padre Eterno, fiel a nuestro corazón, decimos, este hombre no es el Padre Eterno, porque el Padre Eterno, y le dice al que está al lado, él no es el Padre Eterno, y el que lo reconozca se una al mismo Miguel, que lo acabará, porque dice que durará muy poco tiempo. Entonces, cuando habla de que durará muy poco tiempo, tenemos que tener en cuenta de que la profecía nos ha dicho que, y tenemos que investigarlo, de que máximo él durará un año, pero de que ese cumplimiento se dará dentro de las 70 semanas de Daniel. Y ya tenemos también otro cumplimiento, porque la profecía se hizo para no cumplirse, pero ya estamos en la semana 70 de Daniel. Entonces vamos a estudiar esa profecía para que nosotros conozcamos, primero, por qué estamos en la semana 70 y segundo, qué tiene que ver con esa semana. Entonces tenemos mucha información realmente en el libro de Daniel, pero también en la página del Sembrador, donde él explica todas esas 70 semanas y explica cómo estamos en ese cumplimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que las profecías se vienen cumpliendo a cabalidad, que se vienen cumpliendo desde el inicio. No olvidemos eso. Las profecías se están cumpliendo. Las profecías que vienen de los tronos eternos, como decía la carta, están cumpliéndose, pero no se pueden cumplir todas al mismo tiempo. Es un proceso para que el hombre se vaya ubicando, para que aquel hombre de hace 100 años se ubicara y pudiera cumplir su propósito, que el de hace 200 años se ubicara y cumpliera el propósito, que el de hace 500 años se ubicara y cumpliera el propósito, y así nosotros pudiéramos en este momento estar conociendo todo para que lleguemos a las 70 semanas donde la rebelión perece y nosotros nos unamos a ese plan, cumplamos ese plan. Entonces dice, reunirá a todos sus creyentes y seguidores y le dirá que quiere subir al cielo. En el momento de esta ascensión, un rayo de Miguel Arcángel le herirá matándolo. Entonces, por otra parte, la montaña del Sinaí, en que se habrá establecido para proceder a su ascensión, entre comillas, será cubierta al instante por una nube que propagará un olor a corrupción, que será toda la inmundicia de toda su rebelión, que todos los ángeles que bajaron, que cayeron, esa rebelión que cayó con todos sus ángeles allí, y que serán un olor a corrupción porque es un olor a muerte, a mentira, a falacia, y allí se instalará todo el nuevo orden mundial, porque todos querrán ocupar ese trono, y es un olor verdaderamente infernal. Entonces el pueblo que reconozca esa fuerza en el Cristo interior, cuando vea a ese anticristo, le dirá voz de Dios y no voz de hombre, como ocurrió con Herodes. Caerá entonces ese rayo matándolo, hiriéndolo de muerte. Y es la fuerza del hombre que por fin conoce al impostor. Así, en esta hora se presenta ante los hombres, repitiendo la misma historia en esta tierra. Una madre licenciosa, como habíamos dicho, esa humanidad perdida, concibe al hijo de perdición de hombres muy perversos. Al hijo de perdición. Está perdido porque está desconectado al principio del Padre. Está perdido porque está fuera de los límites de la creación. Los límites sin límites de la creación. Por estar adorando a esos falsos dioses e inexistentes maestros espirituales. Y lo aborta sin conocerle Padre en ninguno de ellos. Así pues, y este es su origen, el ser más oscuro y perverso que jamás nadie tiene imaginación. Pues al no tener padre, tampoco tiene ser, porque éste tiene origen en dos funciones. El ser tiene origen en dos funciones, que son exactas de la ley del todo, que es el Padre principio y la Madre creación. Es la fuerza, él y ella, y todo lo que se conciba fuera dentro de esa fuerza,
es maldito, es sin ser, es sin principio de continuidad de la vida. Por eso el anticristo no existe. En este anticristo, como lo pudimos ir viendo en la profecía de Santa Hildegarda del siglo XII, no existe. Porque el Padre Principio y Madre Creación son uno solo. A pesar de que es una fuerza de él y ella, al momento en que se cohesionan, son uno y son la luz, por el cual ese no es hijo ni parte de la luz del Padre Eterno, que es totalmente opuesto a Lucifer, el dragón llegado al mundo. Es por esto que este ser infernal de tinieblas no contiene principio con la luz, porque fue un aborto de una humanidad que en el próximo capítulo vamos a profundizar. Pero es necesario entonces que comprendamos que la unión de él y ella es lo que da la continuidad de la vida, y todo lo que se forme fuera de esas leyes no es vida, no existe, no tiene principios. Es por eso que ¿cómo podremos encontrar los principios de la justicia en este mundo? No existen, porque la justicia nace de él y ella como el Hijo, la justicia que es la continuidad. ¿Cómo podemos tratar de encontrar los principios que hay en las guerras, que hay en la venganza de las ciudades, en el trabajo que es la esclavitud? ¿Dónde están los principios de la creación? ¿Dónde le entregan vida al hombre? ¿De dónde ha venido la paz después de las guerras? No existe, porque no tiene principio con el Padre, porque el Padre es el amor, la Madre esa armonía, y el Hijo es esa paz eterna, que son tres fuerzas de las leyes del todo, que no se conocen en este mundo por la invasión que ha llegado a este planeta, por la ignorancia y por la inocencia en que el ser humano ha vivido. Y es el momento ahora en que el hombre debe comprender y entender dónde está, para poder definirse y comprender lo que es invisible para sus ojos toscos de materia, pero que comienza a ser visible para aquel espíritu que comienza a utilizar la inteligencia del todo, la inteligencia que no está a insondables e inconmensurables distancias de lo inalcanzable, sino que es tan sencillo como tomar mi mano derecha y acercarla a mi corazón. De ahí la comienzo a comprender. Pero ni eso le han enseñado al hombre, a que escuche su corazón, porque piensan que solo es un órgano que bombea sangre. ¡Ay, hipócritas y perversos que han engañado al hombre! Es el momento entonces de comprender esa fuerza que hay dentro del corazón. Entonces fíjense cómo ese principio que nos habla Luis es tan perfecto. Ese principio de dos fuerzas, o de dos, el origen que son dos funciones. Porque yo se los voy a hacer muy personal. Quiero hacerlo personal porque es para cada uno de los que está escuchando acá. Tienen que verlo de esta manera. El origen de cada uno de ustedes, nuestro origen, el origen de Luis, mío, fue un pensamiento perfecto del Padre, que en tiempos inconmensurables deseó que el hombre naciera y contuviera toda la inteligencia perfecta. Entonces ustedes son nacidos de un pensamiento perfecto del Padre que penetró a la madre que fue esta humanidad para que fuera perfecta como Él. Entonces esa ley de principio Padre y Madre Creación, como nos han dicho en las culturas, porque los mayas nos dijeron, los incas, la Pachamama. Entonces la madre es quien contiene toda esa creación que el Padre Principio engendra en ella. Entonces la necesidad de la mujer siempre va a ser
contener la vida, crear, manifestarla. Y el Padre, en su principio luz, engendra un pensamiento perfecto. Entonces Luis, su origen es un pensamiento perfecto. Yo vengo de un pensamiento perfecto. Usted que me escuche y que siente la resonancia, viene de un pensamiento perfecto del Padre Eterno. Y ese es su origen. Así nacen los hombres que dan cumplimiento a la profecía, de un pensamiento perfecto del Padre para ejecutarlo. Dice, porque en el universo no existe creación fuera de la luz. Lo demás es un aborto de tinieblas. Nunca ha existido y jamás existirá. Esto no se puede tomar como algo que existe, porque es tan minúsculo dentro del vastísimo universo, que ese pensamiento que se desvió, esa inteligencia que se desvió, pasó directamente a ese mundo astral donde no tiene cabida dentro del útero de nuestra madre creación, sino que el hombre, en su desviar, ha bebido de esos pensamientos, ha bebido de esa falsa sabiduría y lo ha traído a contaminar la creación. Pero eso es tan minúsculo que el mismo hombre en su inteligencia lo va a depurar. Entonces, así como no ha existido dentro del principio luz, dentro del principio creación, hombre, padre que engendra y mujer que contiene la vida, no existe porque no tuvo ese principio. Dice, porque la intensidad de la sabiduría del todo de la luz es la que produce el ser, el que a través de sus vectores, llegando al vientre de Bárbelo, que es el Santo Espíritu, se hace creación. Entonces, ese pensamiento perfecto fue el ser individual de Luis, el ser individual mío, su ser individual, que usted comienza a hacerlo grande y más grande a medida que va implosionando toda la inteligencia de su corazón. Por esto, como fue escrito milenios antes de este momento, y como muchas encarnaciones que transitan por este planeta desde hace más de 150.000 años saben, el ser siempre fue, es y siempre existirá, puesto que es la luz, la que ha dado origen al todo, y esta es la ley. Entonces, ¿cómo podemos decir que estos entes existen o que en algún momento existieron si no contienen esa ley principal que es el ser? Si no contienen esa fuerza del verbo que tú hablaste, que era el padre, la madre y el vástago perfecto. Entonces no existen. No se puede llamar a la materia que se crea acá sin espíritu, no se le puede llamar existencia, porque está muerta. ¿Cómo a algo muerto tú lo llamas existencia? Es imposible. No puede. Entonces, el ser siempre fue, es y siempre existirá. Esa abuelita mía que me dio tanto conocimiento cuando yo estaba chiquito, que me daba aliento, que me ayudaba en mi día a día, que ahora no está encarnada, y todos esos ancestros anteriores a ella siguen siendo y siempre existirán mientras se unan a la inteligencia del Padre Eterno. Entonces, el ser no muere, el hombre no muere. Hay que comprender que nosotros somos inmortales, y eso es lo que nos está devolviendo este libro, la inmortalidad, la eternidad. Entonces nosotros tenemos que tomarla y comprenderla para que la muerte que nos entrega esa sabiduría de Salomón deje de existir y se muera y siga muerta con ellos, porque ellos no tienen principio con la luz, que es la ley. Qué vano es hablar de edades cuando se conoce la inmortalidad. Qué vano es vivir de la mentira cuando se conoce el portento de la verdad. Qué efímero es vivir en lo inexistente
de donde no existe la luz. Cuando se sabe que desde antes de la fundación del mundo, el hombre era, es y siempre será, porque el hombre es la ley. Por el hombre y para el hombre todas las cosas han sido creadas. Es el hombre que despierta el letargo de Satanás, la ignorancia de quien lo ha mantenido hundido en la estupidez. Es aquel hombre que reconoce la fuerza que tiene en su corazón y con la ira de Dios, que no es una furia y rabia, sino que es la ira de la justicia, del hombre luz, se levanta y destruye a ese falso saber, a esa falsa estatua de esos 4 poderes que lo han mantenido esclavizado. Desde hace más de 150.000 años, antes de que llegara la invasión al planeta Tierra, el hombre ya sabía que su principio es la luz. A pesar de que hayan tratado de borrarla, ocultarla, y de que nos hayan asesinado tantas veces en las vidas pasadas, nuestro espíritu se levanta ferviente por comprender que este saber es el que le devuelve la inmortalidad al hombre. Después de haber conocido tanta verdad, ¿cómo podríamos quedarnos con ella? No es sino el amor que sentimos por la continuidad de la vida que anhelamos entregarla, buscando las palabras más justas, más dulces y comprensivas al entendimiento del razonamiento del mundo. Tratamos de llegar a su corazón, para que, aun si nos ven, y en su pensamiento pasa de que de ustedes buscamos algún dinero, alguna riqueza, o ganar algo de ustedes, deben entonces limpiar ese pensamiento, porque hay de los hipócritas que aún piensan eso. No es sino la gracia divina que busca la continuidad de la vida, que nos impulsa a entregar este saber. No buscamos ni siquiera que nos agradezcan o que nos entreguen algo. Lo único que pedimos es que recobren su inmortalidad para la continuidad de la vida. Es necesario que el hombre reconozca al enemigo para que lo destruya ipso facto. Si ustedes llegaron hasta este punto donde pudieron entender que es necesario que el hombre comprenda todo esto para que salga de la esclavitud, entonces yo quiero invitarlos a que en los próximos capítulos busquen la fuerza de su ser interior para que podamos seguir descubriendo toda esta mentira, toda esta manipulación, toda esta podredumbre, como decía en la profecía, que era un olor repugnante, pero es el olor de la mentira, es el olor del engaño, es el olor de la miseria de este mundo. Entonces, yo quiero que entiendan que estamos buscando las palabras más lindas, más dulces, más comprensivas, que eviten que nosotros podamos herir la susceptibilidad, pero herir ese sentido de búsqueda interior, porque ciertamente es difícil para el hombre comprender que esto es necesario, pero si logramos entregarle las palabras más justas, entonces podemos continuar para que sigamos preparando, y después serán ustedes mismos que con su discernimiento irán a
a ese libro del Pentateuco, irán a esos libros de Enoch que se habló en el video, irán a todos esos cumplimientos de profecía, irán a todo a buscar toda la mentira de la podredumbre de la metafísica, de la nueva era, de esa magia sexual, del gnosticismo, de toda esa cábala que es solo sacrificio a todos esos seres de tinieblas, o que sería mucho llamarlos seres, pero que son entes que solo alimentan, o que son organizaciones que solo alimentan a estos entes. Entonces yo quiero decirles que pongamos toda la fuerza del ser, pongamos nuestra inteligencia a disposición de todo este conocimiento, porque en estos próximos 6 capítulos que nos quedan, vamos a terminar de conocer toda la rebelión, cómo se formó, lo dijimos, cómo deformó el pensamiento del hombre cuando cayó acá, y cómo nosotros, que es lo más importante, porque lo importante de conocerla es cómo nosotros salirnos de ella. Entonces vamos a saber en la totalidad cómo nosotros soltar toda esa mentira del mundo, cómo nosotros caminar por estas calles sin ser parte de él, caminar, ir a un trabajo por solo la necesidad de comprender que tengo que alimentarme dentro del mundo para lograr recuperar y salvar otros espíritus, porque yo no estoy acá por un gusto. Yo pudiera estar tranquilamente en un lugar muy bello, como lo hacen los monjes que se van en lugares donde son despejados, donde nadie lo molesta, pero no, porque es que en la profecía me dice a mí que yo tengo que buscar y dar la esperanza al mundo, a las personas que están engañadas en el mundo. Entonces esa esperanza es la profecía, y esa esperanza yo no puedo entregarla en un monasterio en la cima de una montaña. Esa esperanza tengo que enseñarla acá. ¿Y cómo la enseño yo? Ahora se la estoy dando a ustedes como herramienta en palabras, pero yo en mi día a día tengo que estar cumpliendo con todo lo que yo aprendo dentro de esta información, porque si no, entonces ¿qué sería de mí? No sería nada. Sería, como dice Luis, solo una religión que busca lucrarse de otras personas, y eso no lo queremos aquí, porque aquí estamos buscando entregar la esperanza, que es la profecía, y la esperanza que es vencer la inocencia, que era desconocer al dragón. ¿Y cómo lo conocemos? Venciendo esa misma ignorancia, que era desconocer las leyes eternas. Conocemos el amor. Después de nosotros conocer todo este ser de tinieblas, vamos a conocer la armonía, y entonces así vamos a vencer la estupidez del hombre viciado del mundo, que no es otra cosa que la manipulación que nos hicieron. Entonces yo estoy muy agradecido, estoy muy contento de verdad de que puedan persistir, de que puedan querer llenarse de conocimiento, que quieran forjar su ser interior, que quieran limpiar cada una de sus células y todo su espíritu de toda esa manipulación que está allá afuera, porque tenemos que entender que todo allá afuera está manipulado, y nosotros debemos caminar por allí sin ser parte de ello. Y muchas gracias, Luis, por entregarnos toda tu fuerza también. Muchas gracias por seguir acá combatiendo, seguir luchando por todos esos espíritus que esperan una voz de aliento, que esperan un conocimiento, que esperan la verdad del Padre Eterno. Gracias, Raúl, por toda esa fuerza de esperanza que se entrega a la humanidad. Gracias, hermanos, amigos, tan queridos, que nos ven hasta el final, porque buscan ese aliento para la humanidad entera. Que así sea. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo, donde vamos a entender de dónde provienen esas tinieblas. Les damos un abrazo de corazón a corazón para que llegue el suyo. Los esperamos en el próximo capítulo, donde en cada uno vamos a ir descubriendo
cómo se ha manipulado al hombre, pero también debemos descubrir cómo combatirlo con la fuerza que llevamos por dentro en nuestro corazón. Pues, que así sea. Que así sea.